Bueno, pues muchas gracias, licenciado, presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez. A nombre de New Times UVM le agradecemos que nos haya brindado un poco de su tiempo en esa agenda tan ocupada que tiene alguien con un cargo de esta magnitud. Al contrario, Carlos, me da mucho gusto estar contigo en esta entrevista y encantado de la vida me sumo a este ejercicio que estás realizando. Muchas gracias. Una pequeña pregunta nada más para empezar y conocerlo un poco más. ¿Cómo sabe Juan Rodolfo en su adolescencia, en su juventud, que quiere dedicarse a estudiar leyes y cómo se siente Juan Rodolfo ya cuando es 2 veces presidente municipal? Porque la segunda vez, supongo, a mí me emocionaría más porque refleja pues un trabajo bien hecho después de la primera administración. Así es, fíjate que para mí fue siempre una convicción muy clara el poder participar socialmente. Yo estoy convencido de que todos tenemos una responsabilidad social, o sea, que no hay nadie, ni tú, ni tu familia, ni quienes vean esta entrevista, nadie que pueda quedar eximido de la responsabilidad social que tenemos todos para edificar una comunidad más fuerte, más justa, más libre, más humana. Ese es un reto que tenemos todos. Todo mundo se queja, Carlos. Todo mundo protesta por los malos políticos, por los malos gobiernos, por los malos salarios. Todo mundo se queja por la situación en general, por la inseguridad. Pero la verdad es que casi nadie hace algo. Hace años criticaban la oposición política al gobierno. Yo fui oposición política mucho tiempo. Y la crítica hacia el gobierno era ya histórica. En México se acentuó especialmente después de todas las crisis económicas en los 70s, a principios de los 80s, y al gobierno se le veía como el ogro, el elemento perverso. Yo te quiero decir que hoy en día lo mismo podemos decir en muchos aspectos de la propia sociedad. La sociedad le está quedando de ver a la propia sociedad, porque se nos hace muy fácil hacer señalamientos sin participar, sin involucrarnos, sin comprometernos, sin aportar. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, que ni siquiera participan en los comicios electorales y muchas veces son las más críticas, las que más se ensañan en la crítica social? No está malo hacer crítica social. Lo que sí está mal es solamente criticar. Si solamente criticas y no aportas, si solamente criticas y no participas, si solamente criticas y no haces nada, pues la realidad es que tu crítica se deslegitima en buena medida. No pierde valor, pero pierde mucha fuerza. Entonces, en este sentido, yo desde siempre he participado de muy diversas formas, no solo en la actividad política. Participo a través de instituciones de asistencia privada, he participado a través de instituciones académicas, profesionales, empresariales, religiosas, con y sin cargo. De hecho, yo ahorita tenía muchos años que no participaba, digamos, en una política activa en términos de elección popular, pero no dejé de participar políticamente, no dejé de aportar, no dejé de criticar, pero tampoco dejé de hacer. Entonces, a mí me empuja ese sentido de responsabilidad social y ese afán de participar y aportar. Lo tuve muy claro. Cuando decidí estudiar Derecho, es precisamente porque lo que busco es hacerme de herramientas de conocimiento que fortalezcan ese trabajo de carácter social, y a mí me pareció que esta área del conocimiento englobaba muchas otras que contribuían a darme una plataforma eficaz de participación. Sí, vemos que la mayoría de la ciudadanía pues solamente critica o le deja mucha responsabilidad al gobierno cuando debería ser un trabajo en conjunto, ¿no? Porque pues, al final de cuentas nosotros tenemos que también echarle la mano al gobierno en ciertos aspectos o a las instituciones tanto públicas como privadas. Bueno, ya conociendo un poco más de ti, la noticia boom ahorita es el tema del COVID-19. Entonces, preparamos unas pequeñas preguntas sobre el municipio de Toluca y su situación. ¿Qué medidas implementó el municipio de Toluca al inicio de esta pandemia? Tratamos de proceder de manera muy ágil. Teníamos en puerta un festival muy importante para la vida de la ciudad, porque las ciudades no viven solamente de infraestructura, no viven solamente de semáforos o de líneas de agua. También hay necesidades del espíritu, y la cultura juega un papel muy importante.
En ese lapso de tiempo había varios festivales en proceso, la Feria de Texcoco, eh, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, otros eventos por el estilo. Fuimos los primeros en tomar la decisión de suspenderlo porque era evidente que no iba a haber condiciones adecuadas para ello. Y el día que arrancaba el festival, no solo lo suspendimos, sino que ese mismo día, con la presencia de un grupo grande de empresarios y líderes del municipio de Toluca, líderes sociales, dimos una rueda de prensa en el que presentamos el plan de acción de 100 días que luego se amplió a 150 días hasta el 31 de agosto para enfrentar la problemática que se venía con esta pandemia global. Así es que en todo tiempo hemos tratado de estar informando a la sociedad. Fuimos durante mucho tiempo el único municipio que daba a conocer públicamente cifras de fallecidos, de contagios, de casos sospechosos, de personas en recuperación, y lo seguimos haciendo. Establecimos una sala de control las 24 horas, los 365 días del año, para tener un monitoreo permanente de la problemática en todas partes, y así como estas medidas, muchas más, en el ánimo de poder generar un mecanismo de contención que impidiera que se nos dispararan los casos. Ahorita estamos en la etapa más álgida, lo venimos anunciando desde hace tiempo. Mayo iba a ser el mes intenso. Estamos en la etapa de más contagios, de más casos sospechosos, de más defunciones. También hemos sido muy transparentes, hemos sido los únicos que hemos dado un dato. La diferencia que hay entre los datos oficiales y los datos que nos arrojan las actas de defunción que tenemos en el registro civil. Mucha gente tiene desconfianza de los datos. Se pueden mentir las secretarías de salud, pueden mentir las áreas que tú, pero en lo que sí no es fácil mentir es en el tema de las actas de defunción, porque son documentos de carácter legal de implicaciones graves en materia penal, civil y de todo género. Entonces, las actas de defunción son importantes porque todas las actas contienen la certificación médica que da cuenta de las causas de la muerte de esa persona. Entonces, en un acta de defunción no puedes mentir, porque es un documento de valor jurídico a años. O sea, no es que ya se murió, ya no importa. No, esa acta tiene repercusiones 5, 10, 15 o más años después de la muerte. Entonces, por eso es que los médicos empezaron a tratar de ser un tanto menos laxos y nos señalan dos tipos de muerte cuando tiene que ver con coronavirus. O es un caso confirmado de coronavirus o es un caso de probable coronavirus. Entonces, hoy en día, los datos que nos dan las instancias oficiales, hoy, por ejemplo, hoy que estamos a 21 de mayo, nos dice que son 16 casos de defunción por coronavirus en Toluca, pero en el registro civil tenemos ahorita te digo el dato, en el registro civil tenemos registrados, dame un segundo. Sí, de hecho, pues las muertes pueden ser incluso por influenza, no necesariamente por COVID-19. Sí, o por Neumonía. gripe estacional, ¿eh? Sí, hay muchísimas. En Toluca tenemos hoy en día 123 defunciones por coronavirus o probable coronavirus. Esto no quiere, pero aparecen 16 en datos oficiales. Cualquiera va a decir, bueno, pues entonces no son 16. Y sí, probablemente no sean 16. Pero ¿por qué se habla de 16? Porque son las únicas de las cuales hay evidencia confirmada, científica, que son de coronavirus. El resto de fuera de estas 16, el resto de las 123 que aparecen como probable coronavirus no se pueden confirmar. Es decir, puede ser que algunas sean por coronavirus, pero otras, como tú ya lo dijiste, por neumonía típica, por influenza o gripe estacional. Entonces, es importante señalar que si hay una disparidad, esta disparidad a veces no es tan fácil de leer o de interpretar. Son algunas de las acciones que hemos implementado. Creo yo que han sido de mucha ayuda en este momento y sobre esas queremos seguir trabajando. Sí, de hecho vemos que en las gráficas que luego muestran que se debe de tener una evidencia clara de que sea coronavirus, porque si no, pues de nada serviría. También estábamos viendo que incluso Toluca, con una amplia densidad poblacional, tiene pocos casos. La gente ha estado preocupándose por su salud y ha estado en casa porque a comparación de lo que es Nezahualcóyotl, de Catepec, los casos en Toluca son bastante menores. Y sobre esto ¿cómo cree usted que va el Sí. avance de esta pandemia?
Fíjate que falló un poco la señal, ¿puedes repetirme? El último ya no lo escuché. Le comentaba que los casos en Nezahualcóyotl y en Ecatepec han sido pues mayores a los de Toluca, incluso cuando Toluca es una ciudad con una densidad poblacional mayor, y cómo es que usted ve el avance de esta pandemia. Ujú. Sí, fíjate que al respecto te puedo comentar que el porcentaje todavía es bastante bajo. Es decir, en proporción a la población de Toluca, todavía es de 0. ¿Sí? Estábamos hace semana 0,04. Ahorita obviamente han aumentado los casos confirmados. Entonces, tenemos todavía algunos casos que han venido aumentando, casos confirmados, casos sospechosos y muertes. Todavía estamos por debajo del 1, es decir, todavía estamos en 0%. En proporción a la población total de Toluca, efectivamente el porcentaje es bajo. Sin embargo, lo que estamos tratando es de evitar las muertes evitables, ¿no? Esto se ha logrado en muchos sentidos, aún incluso en los casos de contagios que no tienen que ver con coronavirus. Te pongo un ejemplo. En Toluca, como en muchas partes, hay defunciones por enfermedades, ya sea porque se complican casos de comorbilidad o por contagios recientes de influenza o de gripe estacional. Un fenómeno común en Toluca son las muertes por neumonía, especialmente por el clima, especialmente en los 3 primeros meses del año, enero, febrero y marzo. Pero te pongo un ejemplo, encargué un análisis comparativo y el año pasado, en el 2019, murieron más personas por neumonía que en este año. El año pasado, en marzo, murieron 106 personas por neumonía. Este año, por neumonía, en marzo, murieron 66. Es decir, cuando empieza a correr el tema de la pandemia, muchas personas de los segmentos más vulnerables se guardaron y esto permitió no solo que no murieran de coronavirus, sino incluso se logró que tampoco murieran por otro tipo de contagios, como podría ser el caso de influenza o el caso de neumonía típica. Entonces, esta situación acaba teniendo sus efectos positivos de muy diversas formas. El porcentaje es todavía muy bajo, pero lo que estamos tratando es de evitar muertes que son evitables y de que se saturen los hospitales por complicaciones derivadas de este. Sí, se debe de llevar un análisis cuidadoso de los casos para no confundir. ¿Cuándo cree usted que la ciudad de Toluca ya vaya o ya esté normalizándose en todos los ámbitos, tanto sociales como culturales, en las escuelas? Mira, al respecto te quiero comentar que todavía es un poco incierto. Mucha gente ya está preocupada, ya está desesperada porque muchos adelantaron excesivamente la etapa de confinamiento, ¿no? En estricto sentido, el confinamiento se hizo necesario pasando la Semana Santa, pero mucha gente lleva ya para ese entonces ya llevaban 1 mes y medio confinados y ahora pues ya están desesperados y lo pronto es que empiezan a relajarse las medidas de contención. Justo cuando estamos en la etapa de mayor contagio, y justo cuando hay más necesidad de que todo el mundo esté confinado, porque ahorita el riesgo real de que alguien se contagie de coronavirus y pueda morir incluso por una complicación derivada del tema, es mayor que la que había en todo abril y mucho menos en marzo. Pero yo conozco personas, por ejemplo, que desde el 10 de marzo se guardaron en sus casas. No me refiero a las personas de grupos vulnerables, ellos qué bueno que lo hicieron, pero mucha gente económicamente activa se guardó desde muy temprano cuando todavía no era estrictamente necesario hacerlo y pues hoy están desesperados. Bueno, en fin, es muy importante que la gente sepa que hoy, por ejemplo, que es día 21 de mayo, es cuando más necesidad hay de ese confinamiento y yo creo que al menos las 3 semanas que vienen, al menos en el caso de Toluca, se vuelve indispensable mantener el confinamiento. Es decir, si hoy es 21 de mayo, es muy probable que se nos vayan 1, 2, 3 semanas hasta el 15 de junio. Es decir, en todo caso,
eh, no podrá ser antes del 15 de junio que podamos retomar actividades normales. Y eso hablo del 15 de junio, en una etapa en donde, si bien nos va, apenas empezaremos a ver declinar la gráfica. Esta situación lamentablemente es incierta, pero es un hecho que mayo no va a ser el mes en donde veamos declinar esta problemática. Sí, la fecha tentativa todavía seguiría siendo el 15 de junio, porque vemos que ha estado un poco inestable esa curva. ¿El municipio de Toluca Así ha es, exacto. dado algún plan o algún programa para apoyar, no sé, a medianas o pequeñas empresas? Sí, fíjate que yo te quiero comentar que desde el 19 de marzo nos reunimos con representantes de todo el sector industrial, empresarial, comercial, de turismo y servicios de Toluca, con el propósito de prever las circunstancias. Establecimos algunos mecanismos de apoyo que permitieron que muchos giros permanecieran abiertos hasta donde era estrictamente posible. Tratamos de no imponerles restricciones de manera muy temprana, o sea, aguantamos hasta donde se hizo necesario. Y esto permitió que muchos negocios de comida, restaurantes permanecieran abiertos mucho tiempo. Yo personalmente alenté esas medidas y lo mismo sucedió con otros giros. Llegó el punto en donde sí tuvimos que pedirles, que decirles que ya no era posible, que era conveniente cerrar. Y así se hizo. A la par, en esa ocasión, el 19 de marzo, dimos a conocer nuestro plan de 100 días, que luego aumentó a 150, y te quiero comentar que al día de hoy, ya con el trabajo de varios empresarios, comerciantes y líderes de muy diversos géneros, se logró construir la agenda de reactivación económica. Entonces, esta agenda de reactivación económica es un plan construido por los propios empresarios con el propósito de estar preparados para respaldar las acciones que vamos a emprender en este sentido, ¿no? Entonces, en este plan se van describiendo diversas acciones. Esto está fresco, es reciente, que establecen criterios o líneas a seguir. Y están participando diversas entidades que nos están ayudando para el logro de estos propósitos. Aquí están algunas de las organizaciones que forman parte de la construcción de esta agenda de reactivación económica. Y bueno, pues tenemos contemplado financiamiento. Ahorita conseguimos ya financiamiento bancario para medianos negocios que requieran financiamiento de 50,000 pesos a 5 millones de pesos con una tasa de interés pues no tan baja, pero es la más baja y la más competitiva que hay ahorita en el mercado. Y a la par nosotros vamos a generar una serie de microcréditos para las micro y pequeñas empresas de Toluca, que son créditos con intereses prácticamente nulos, no hay intereses, son de menor proporción, pero están pensados específicamente para los negocios más pequeños, que son la gran mayoría. Sí, las tasas de interés tampoco, bueno, deben adaptarse a la situación, entonces no se debe de esperar ni que suban ni que estén tampoco muy bajas. Así Eh, es. para finalizar, Sí. dejarte libre para tus No te actividades preocupes, restantes del gracias. día, ¿algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes, a los chicos que actualmente pues están estudiando, que están en sus casas, con las clases en línea, algún mensaje motivacional para que no les llene el estrés la cabeza? Claro que sí, mira, especialmente a los jóvenes. Eh, esta experiencia que está viviendo el mundo no es una experiencia terminal. Puede ser una experiencia novedosa en la vida de muchos, especialmente los más jóvenes. A veces cuando tenemos todavía pocos años, podemos ver como conclusiva o definitiva una experiencia. Cuando yo era muy joven, Estados Unidos le declaró la guerra a Irak y me acuerdo que a mí me alarmó mucho porque yo pensé que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y que quizá no había mucho para ver hacia adelante. Me equivoqué. Me equivoqué como se han equivocado muchas generaciones muy jóvenes cuando les toca vivir una experiencia difícil. Hoy yo les diría a ustedes, no se equivoquen, esto va a continuar. No es la primera vez en la historia de la humanidad que se vive una experiencia tan drástica como esta. De hecho, la humanidad ha vivido experiencias todavía más cruentas, más salvajes, más violentas, más mortales.
Las dos guerras mundiales que ya se han vivido fueron por mucho catastróficas. Y ha habido acontecimientos en materia, por ejemplo, de pandemias sumamente destructivos, más que lo que estamos viviendo hoy. Ya lo vivió el mundo con la fiebre española en 1218, ya lo vivió el mundo con la peste negra, la peste bubónica, con el cólera y otras enfermedades graves en otros momentos. Esta va a ser una experiencia más en la historia de la humanidad. Pero es un hecho que después de cada acontecimiento así, la normalidad nunca es la misma que había antes de ella. El mundo no fue el mismo después de la Segunda Guerra Mundial, como Europa, la Europa medieval no fue la misma después de la peste negra que asoló a muchos rincones, pueblos y comunidades de ese continente. Lo mismo va a acontecer ahora. Es un hecho que la vida no va a ser exactamente igual que como la vimos antes del coronavirus. Pero no estamos viviendo el último capítulo de la historia mundial, ni estamos viviendo la etapa conclusiva de nuestra especie. Se trata de una prueba más. Y por ello es tan importante la historia. Hoy se desprecia la historia. La gente odia la historia y hay una repulsa fuerte hacia la historia. Esto no es posible por una razón muy simple, porque como yo le he sostenido en voz de Humberto Eco, la historia es sobrevivencia. Entonces sobrevive el que sabe la historia, el que conoce la historia, porque la historia no es pasado, la historia es futuro, es un hecho. Entonces hoy yo le diría a los jóvenes, es muy importante que pongamos nuestra mirada en el futuro. Es muy importante que nadie deje de pensar en los proyectos que va a emprender cuando esto acabe. Es muy importante que nos pongamos a soñar, que aprovechemos el tiempo hoy planeando lo que vamos a hacer cuando podamos salir de nuestras casas. Este espacio, que muchos ven como un espacio ocioso, desesperante, asfixiante, puede ser para muchos, para los que capitalicen las oportunidades, una gran alternativa para pensar, para reflexionar, para planear. Entonces hay que poner nuestra mirada en el futuro inmediato. Hay que pensar qué vamos a hacer. Hay que soñar y hay que pensar, hay que empezar a planear en proyectos importantes hacia lo que sigue. Yo le diría a la gente, no dejemos que esta experiencia nos robe nuestros sueños, que nos robe el futuro o que nos haga suponer que así como esta larga cuarentena que hemos vivido, quedaremos atrapados en un presente inacabable que se puede volver asfixiante. Necesitamos ser resilientes, necesitamos ser emprendedores y sobre todo visionarios. Hay que poner nuestra mirada en el horizonte próximo, en el futuro y no ceder a nuestros proyectos. Hay que estar pensando en lo que vamos a hacer cuando salgamos de nuestras casas. Sí, el que no sabe de su historia, ahora sí que está condenado a repetirla y repitiendo lo que tú dices, hay que aprovechar y valorar las cosas que tenemos y de esta pandemia, pues aprender lo mejor y aprovechar igual el tiempo. Y me gustó la frase de no dejemos que esta experiencia arruine nuestros sueños. Me gustó como muy, muy motivacional. Bueno, pues no te quitamos más tu tiempo. Muchas gracias. No, no A te nombre de preocupes. de The New Times VM, te agradecemos que nos hayas dedicado un poco de tu tiempo y te deseamos el mayor de los éxitos en lo que resta de la administración y en proyectos futuros que tengas, ya sea en la vida política o fuera de ella. Me dio mucho gusto volverte a saludar en un lapso de tiempo tan corto y saber que te encuentras bien. Al contrario, Carlos, también me da mucho gusto saludarte. Espero que haya sido de utilidad esto que platicamos y hay que seguir viviendo, hay que seguir pensando en lo que sigue. Agradezco tu tiempo, te mando un abrazo y para que ustedes nos vean también. Muchas gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.